Muy buenas a todos, nueva partida de este match que hubo en el día de ayer entre Hikaru Nakamura llevando las piezas blancas, Fabiano Caruana las negras. De momento, a estas alturas del match, bueno, pues iba 3 partidas por encima Nakamura. Los ritmos ya están ahí, 3 minutos más un segundo, y en la descripción del vídeo tenéis como siempre pues bastante información al respecto de este evento online, ¿no? Caballo H3 ya en el tablero, jugando de una manera o con una apertura irregular que ya no gusta a la máquina, y bueno, pues parece que tienen algo de ventaja en las piezas negras. Hay otras ideas a caballo H3 como caballo A3 que tampoco son del todo buenas, A4, H4, F3 por ejemplo, y bueno, pues también es verdad que ha sido criticado en algún momento por algunos de los jugadores profesionales, en el sentido que es como una falta de respeto, ¿no? Ya que bueno, pues se aprovecha que tienen más estos jugadores para realizarlo principalmente, o lo vemos bastante con Nakamura, Carlsen en ocasiones, pero para mí, bueno, pues yo creo que es una jugada legal. Además, precisamente Caruana tampoco es un jugador que esté un peldaño por debajo, aunque estos ritmos casi, sobre todo en este torneo que Nakamura ha ganado, está en 6 o las últimas 5 o 6 ocasiones, una verdadera bestia. Pero bueno, la partida ya empieza, caballo H3, el reloj marchando, D5 por parte de Caruana, aprovecha para coger el centro, ya que este movimiento malo pues lo permite, y tras G3 para fianchetar E5, bueno, pues colocando dos peones ahí en la posición, alfil G2, caballo C6, y tras D3 H5 también Caruana lanzándose un poquito ahí sobre el flanco de rey. F3, una jugada que de momento pues evita que el alfil pues tenga control sobre su diagonal. Por otro lado, pues ya está jugando de alguna manera con una defensa adelantada, H4, G4 evita cambios, y tras D4 ya en el tablero la partida continúa con C4. De momento no se captura el paso, caballo G, E7, y tras E4 ahora sí que hay cambios, siendo los primeros D por E3, alfil por E3 recuperando el peón perdido, y caballo G6, bueno, pues teniendo control y saltando en algún momento o controlando esta casilla mejor de F4. Tras estas jugadas, Naka aprovecha para enrocarse en corto. Caruana juega alfil de 6, parecía que alfil E7 es un poquito, bueno, pues mejor o menos mala, ya que la idea de las piezas blancas, perdón, es traer al caballo a esta posición, a E4 para atacar al alfil, aunque bueno, pues la idea la lleva vía D2, caballo D2, enroque en corto, caballo E4, el alfil se retira a E7 y F4 amenazando F5, lo cual estos dos peones no pasados pero bastante adelantados pues parece que es una amenaza. Lo evita Caruana capturando en F4, caballo por F4, y ahora se paran las capturas, aunque podría venir alguna más por parte de las negras, y se decide activar este caballo, bueno, pues siendo bastante molesto, ya que hay doble ataque sobre este peón central débil, ¿no? O retrasado que tiene Nakamura en la posición. Primero captura en G6, D4 no es posible debido a que te cae pues el peón de C4 y parece que ya empezaría a ser un desastre esa posición. Caballo por G6 y no caballo por, sino peón por. Por un lado se abre la columna F y por otro lado, bueno, pues se mantiene esta presión, como decíamos, sobre dicho peón. Tras estas jugadas, torre por F8 jaque, se recaptura de alfil manteniendo la presión sobre D3, y tras caballo F2, bueno, pues defendiendo un poquito todo hasta en 2 ocasiones, se juega C6 por parte de las piezas blancas. Parecía que se podría desarrollar o llevar la dama a una casilla como E7, buscando algún tipo de descubierta. Con este movimiento también es verdad que este alfil pierde fuerza en la gran diagonal, y este alfil de C8 pues ya no queda esclavo de la defensa del peón de B7, B3, defendiendo C4, y tras G5 se juega D4. Se ataca ahora sí al caballo, que no tiene la captura en C4, caballo G6, y tras D5, C5 permitiendo un peón pasado. Parecía que una jugada como alfil D7, y en caso de que haya cambios por parte de las piezas blancas, pues se puede recapturar de alfil, podría ser interesante. Y el tema es que de momento, bueno, pues con este movimiento las blancas tienen un peón ahí pasado y bien defendido. Dama C2 atacando al caballo, caballo F4 adelantándose, y tras alfil por F4, G por F4 se estropea, bueno, pues estos peones ligados que estaban en la posición, pero es verdad que hay un tercero. Pero aquí Nakamura, bueno, pues
no lo permite, juega dama G6, una dama muy incisiva, quizás con amenazas de jugar alfil E4 y dama F6 evitándolo, pero claro, una vez se cambien damas los peones quedan doblados, parece que dama D6 era un poquito más correcta, ¿no? Dama F6 en el tablero, se aprovecha para capturar, peones doblados y completamente deslavazados, alfil E4 y tras alfil D7 finalmente para dar salida a la torre de A8, rey G2, a lo que parece que alfil F5 era potente, ¿no? Aun si se quita el alfil, pues las blancas tienen bastante control sobre la diagonal y tras estos cambios es verdad que estos peones pues han quedado separados, pero bueno, pues las piezas negras se quedan con el alfil más pasivo que tienen y bueno, parece que están algo peor. Decide jugar rey G2 yendo a activar su rey, torre 8 trayendo la torre sobre la columna abierta y tras rey F3 ganando el peón de F4 se evita y sostiene con el alfil en D6. Tras estos movimientos, torre E1 que de momento no está defendida, rey G7 y tras H3 sin prisa pero sin pausa, bueno, pues decide defender mejor el peón de G4 antes de hacer otro movimiento y A6 ya en el tablero, siendo quizás un error ya que, bueno, pues así lo marca la máquina y parecía que era mejor entregar este peón que realmente no se está entregando, ya que tras peón por, bueno, pues existe alfil por F5 directamente. El alfil no puede capturar ya que está cayendo la torre, por lo tanto, aunque existe este jaque desviando, bueno, pues o ganando un tiempo sobre el rey, simplemente se retira y mantiene la defensa de este alfil y ahora ya solo un peón, bueno, pues tampoco parece la posición tan fuerte para las blancas, al menos son las negras las que tienen ese peón pasado. Es verdad que las blancas tienen el otro, pero de momento bien bloqueado por el alfil negro. Bueno, pues todo esto no pasa, que era el momento de jugar F5, se juega a 6 preparando B5 y buscando abrir la posición en el flanco de dama, pero rápidamente, bueno, pues lo detecta Nakamura, juega torre 2, ahora este movimiento alfil F5 no funciona ya que la torre, bueno, estás perdiendo la pieza, ¿no? Está defendida en la posición, por lo tanto la partida continúa con B5. No gustaba la máquina a 6, por lo tanto la idea de Caruana pues es seguir con ese avance que comentábamos. Tras estas jugadas, ahora sí alfil F5, se enfrentan las torres, primero torre por E2, rey por E2 y ahora alfil E8 evitando cambios, ¿no? Los cambios, bueno, pues favorecen bastante a las piezas blancas. Nuevamente comentaron un alfil malo con un gran caballo que puede maniobrar de mil y una maneras, ¿no? Sobre los huecos que hay por todos lados. Por lo tanto, alfil E8 mantiene más material y, claro, pues el alfil blanco está mejor. Caballo E4 toca el alfil, alfil F8, D6 ya en el tablero y tras alfil C6 se juega directamente D7, ya que, bueno, pues si capturas te están coronando y bueno, pues no funciona, ¿no? El tema es que se juega alfil E7 frenando esa coronación y ahora hay un movimiento muy potente, hay alguno más para mantener la ventaja, pero Nakamura, bueno, pues jugando todo el match a un nivel extraordinario, encuentra la jugada y es brillante, siendo caballo por C5. La diferencia es que si juegas caballo D6, bueno, caballo por C5 es brillante, ya que, bueno, pues no puedes capturar ya que se está coronando, por lo tanto desvías a la pieza defensora de la coronación y el tema es que poco más se puede hacer. Si el alfil captura, pues lógicamente recapturas casi como quieras y bueno, pues las piezas blancas estarían mejor, ¿no? Con el caballo para no perderlo, vaya. La diferencia es que si llega a jugar caballo D6, el caballo no tiene acción sobre este peón y ahora en vez de capturar primero el caballo para evitar la coronación, bueno, pues tienes la entrega de la pieza en D7, ya que tras alfil por, bueno, pues lógicamente está cayendo la otra pieza y la partida quedaría completamente igualada con alfiles de distinto color, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues Nakamura no lo permite, caballo por C5 ya en el tablero, a lo que se responde con rey F7, pero el problema de este rey es que nunca va a poder pasar, ya que, bueno, pues está fuertemente defendido por parte de las piezas blancas y además aquí encuentra una idea muy rápida Nakamura, que es estos dos movimientos. Por un lado da un jaque y expulsa al rey, al menos no tiene esta casilla gracias al peón. El rey se retira a G6 y ahora simplemente con alfil D5 en esta posición Caruana decide abandonar y es echar al atacante de esta posición, ¿no?
Si alfil por, pues está cayendo la pieza, y en caso de capturar en D5, incluso los peones se podrían doblar y sería una posición ganadora para las blancas, ¿no? Nuevamente comentar que no puedes capturar por la coronación, el peón de A6 está tocado, y a una jugada como F5, bueno, pues intentando activar el rey lo más rápido posible, directamente D6 buscando esa desviación. Si el alfil se retira a F6, por ejemplo, caballo B7 o incluso caballo E6 vale para coronar, ganar pieza y con ello la partida, ¿no? Bueno, pues esta ha sido una de las partidas del match entre Caruana y Nakamura. La clasificación sale aquí, en la que ahora juegan Carlsen y Nepomniachtchi, como comentaba en un ratito. Nakamura ya pasó a las semifinales tras vencer a Caruana, y por abajo Wesley So, que también traje alguna partida contra Firuza. Por lo tanto, esto se está apretando y vamos a ver qué pasa con la otra eliminatoria, ¿no? Entre Nihal Sarin y Maxim Vachier-Lagrave. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.